El viejo carguero, el Rust Runner, traqueteaba con cada empuje desigual de aquellos motores antiguos. Odiaba esos viajes de suministro. No hay nada como estar encerrado durante semanas con las mismas caras manchadas de sudor. El aire se llenaba del hedor de la comida rancia y los cuerpos sin lavar. ¿Crees que esto es todo? ¿Capitán?, retumbó O'Hara. Su voz era menos un conjunto de palabras que una luz de grava. Odiaba a O'Hara más que a las propias carreras. El hombre creía que su tamaño significaba que estaba al mando. Forcé una sonrisa. Ya veremos. Será mejor que vigile los escáneres. No querría perderme esto otra vez. El gruñido de O'Hara fue mi mejor recompensa. El cinturón de asteroides alrededor de Próxima era un maldito cementerio. Naves más antiguas que la propia colonia cubrían la región, algunas minadas, otras abandonadas, víctimas de accidentes de hace 100 años. No estábamos aquí por su chatarra. Nuestro objetivo era aún más antiguo, mítico. El Centinela desapareció hace casi 3 siglos, supuestamente repleto de tecnología que la colonia podría vender por el rescate de un rey. O era una historia de fantasmas y estábamos persiguiendo sombras por la promesa de una borrachera. Otra sacudida me sacudió los dientes y sacó a Sparks de su asiento de copiloto. «Capitán», se quejó, el más joven entre nosotros, «¿estás seguro de que estas lecturas son correctas?» «Son correctas», gruñí, mirando la pantalla. El blip era innegable y estaba mucho más adentro del cinturón de lo que nadie se atrevía a ir normalmente. Prepárense para reducir la velocidad y esperemos que la vieja aguante aquí fuera. Horas más tarde, se alzaba frente a nosotros, sin curvas elegantes, sin metal brillante como las naves modernas. Era un enorme cilindro de metal, picado y lleno de cicatrices, a la deriva perezosamente como si el universo mismo se hubiera olvidado de que existía. «Bueno, maldita sea», dijo O'Hara, en un raro momento en que no estaba tratando de socavarme. «Es real». No respondí. A pesar de todas las leyendas, yo tampoco había creído realmente que existiera, y ahora su visión me producía un malestar que no podía nombrar. No había lógica en el tamaño, la edad, nada tenía sentido. Fiesta de embarque, prepárense. Mis palabras no contenían nada de mi propia inquietud. O'Hara, Sparks y yo nos vestimos. El áspero tintineo de las viejas armaduras era un pobre sustituto de ponerse los trajes. Comprobamos las herramientas de la colonia. Se siguieron los antiguos protocolos de las esclusas. Entrar en la Sentinel no llamó la atención. Un siseo, un gemido de metal estresado, y luego el hedor del aire verdaderamente viejo nos invadió. «Huele a muerte», susurró Sparks con voz tensa. «Huele a dinero», replicó O'Hara. Y tenía razón, en cierto modo. Un único temblor recorrió la nave, y luego silencio de nuevo. Si aún funcionaba algún sistema, no podíamos oírlo por encima del latido de nuestra propia sangre. Los conduje más profundo, mamparos con marcas arcaicas que no podíamos descifrar, pasillos iluminados por el penoso resplandor de las luces de nuestros trajes, la inmensidad como un peso aplastante sobre nosotros. ¿Crees que habrá cuerpos? La voz de Spark apenas se oía por el comunicador. Otra cosa que odiaba de estos cubos de óxido era el miedo que infundían en hombres que, de otro modo, estarían endurecidos. «Cállate, muchacho», espetó O'Hara. Tomó la delantera y su enorme figura eclipsó el pasillo. Era una declaración tan buena como cualquier otra. O'Hara no tenía miedo, o, me di cuenta con una sacudida, estaba alimentado por ese miedo, su bravuconería una máscara para la misma inquietud que todos sentíamos. Y esa inquietud me estaba afectando. Éramos ladrones de tumbas, no arqueólogos. No teníamos nada que hacer aquí. Entonces O'Hara se detuvo. «Algo ahí arriba», gruñó. Mi propia lámpara siguió la suya. Al principio no vi más que polvo y metal opaco. Luego una sutil ondulación más allá de nuestra luz. El vacío ya no estaba vacío. Algo nos observaba. Armas encendidas. Ladré,
con voz lo bastante aguda como para atravesar el creciente terror. Chispas chilló y su haz de luz vaciló. ¿El miedo te hacía esto? Volvió descuidados incluso a los veteranos. Tranquilo, capitán. La voz de O'Hara era sorprendentemente tranquila. El voluminoso fusil cargado de munición zumbaba preparado. No quiero ser una sombra aterradora. Esto no es una sombra. Espeté, con mi propio miedo alimentando la irritación. Desplacé el peso, con los reflejos de la lucha activados a pesar de décadas de óxido. Esforcé los ojos en la oscuridad, buscando el origen de aquella onda. Nada, solo el mismo maldito pasillo polvoriento. Quizá fuera una rata. La voz de Spark era un chillido patético. Tenía que endurecerse. Aquí fuera, la debilidad te mata. O'Hara resopló. Las ratas no dan escalofríos. ¿Tú también lo sientes? Desafié. El silencio de O'Hara fue confesión suficiente. Éramos astronautas experimentados, no del tipo que salta a cada crujido de una nave vieja. Esta era diferente. Seguimos adelante, decidí. Mi tono no admitía discusión. Mantente alerta. Permanezcan juntos. Sea lo que sea, no nos cogerá por sorpresa. Las palabras parecían vacías incluso cuando las decía. La confianza era una buena arma en nuestro trabajo, pero ahora mismo me parecía tan sólida como el polvo de estrellas. El interior del Sentinel era un laberinto que giraba y giraba sin ninguna lógica que pudiéramos discernir. Cada pasillo parecía más largo que el anterior, y el silencio crispaba los nervios. Luché contra el impulso de mirar atrás cada pocos pasos, la parte más primitiva de mi cerebro convencida de que en el momento en que apartáramos la vista, algo terrible surgiría de la oscuridad. 2 veces más esa onda perturbó el aire. Ninguna forma, ningún sonido, solo la sensación de una presencia malévola, rozando el límite de nuestra percepción. Sparks tembló, murmurando en voz baja. Oraciones, sospecho. Tal vez maldiciones. Es difícil saberlo cuando un hombre se tambalea al borde de la histeria. Y luego, finalmente, algo tangible. Señales de vida. El grito de Sparks fue estridente de alivio, convirtiéndose rápidamente en un jadeo ahogado. Capitán, arriba, en el mamparo. Un grupo de marcas aparecía y desaparecía contra la polvorienta pared metálica, con un ritmo inquietante e irregular, orgánico, alienígena y completamente en desacuerdo con todo lo que creíamos saber sobre esta nave. «Grábalo, chico», ordené, forzando la calma en mi voz. El equipo de análisis de la colonia podría entenderlo. O'Hara se acercó, con su enorme rifle apuntando a la anomalía. ¿Había visto algo así antes, capitán? Por supuesto que no. La confesión me pesó. El miedo me desgarraba las entrañas. Pero incluso un astronauta veterano comprendió que algo andaba muy mal aquí. Continuamos. La tensión crecía a cada paso. Los puntos brillantes se hicieron más frecuentes, ramificándose como venas enfermas por paredes y techos. Mi dolor de cabeza, un latido sordo desde que subimos a bordo del Centinela, era ahora un pico al rojo vivo detrás de mis ojos. De repente, O'Hara se quedó inmóvil, blandiendo su rifle salvajemente. Lo vi. Una sombra corpulenta, deforme, cruzando a toda velocidad un cruce, y luego desapareció, engullida por los interminables pasillos. O'Hara, ¿qué demonios has visto? Levanté la voz, mostrando por fin la tensión de mi control. Su rostro era una pálida bravuconería que le abandonaba. Y... no lo sé, capitán. Grande. Demasiado rápido. Nos estábamos volviendo locos. El miedo nos estaba convirtiendo en los animales aterrorizados que nos habíamos burlado de Sparks por ser. Respiré hondo para calmarme. No éramos nosotros. Era hora de reagruparnos, de aclarar nuestras ideas. Retrocedan. Estableceremos un perímetro. Empecé, pero las palabras se apagaron cuando el primer grito desgarró el comunicador de Sparks. El grito no se detuvo. Se elevó en un crescendo de puro terror, llenando nuestros arcaicos auriculares y haciendo sonar nuestros dientes.
Los gritos desesperados de Sparks cortaron la agonía. Un torrente inconexo de pánico se apoderó de mí. Algo se movía en la oscuridad. Reaccionamos instintivamente. O'Hara se puso en posición de tiro, barriendo el pasillo con su rifle, mientras yo cargaba hacia adelante, con mi propia arma en alto. El miedo que se había enroscado fuertemente en mi interior se quebró, sustituido por una descarga de adrenalina y el impulso de hacer algo. Chispas. Rugí en el comunicador, con el miedo en mi voz. ¿Dónde estáis? ¡Contéstame, maldita sea! Solo respondió estática, y los restos de aquel horrible grito se desvanecieron como un susurro obsceno. Tomé una curva y me detuve. En el suelo estaba el casco de Spark, la lámpara hecha añicos, ni rastro de él. Se ha ido. La voz de O'Hara era áspera, la fanfarronería por fin se le había quitado. Entonces iremos a por él, gruñí. Mis propias palabras parecían huecas, temerarias. Seguir adelante era un tipo especial de locura, pero dejar atrás a un hombre, vivo o no, era peor. Los pasillos parecían no tener fin, haciéndonos sentir atrapados y abrumados. O'Hara se movía con determinación, pero su habitual paso de toro estaba apagado. Su bulto parecía más pequeño ante el vacío del centinela. «Encontradle», murmuré. Era una súplica, tal vez a los espíritus que quedaban en esta maldita nave, tal vez una orden para mí mismo. Aunque seguía adelante, sabía que nuestras posibilidades eran escasas. Algo nos perseguía, y empecé a sospechar que nos superaban sin remedio. Cada vuelta en el laberinto traía nuevos horrores. El casco destrozado de Spark fue el primero. Luego encontramos su rifle mágico, abandonado en medio del pasillo, con un rastro de huellas brillantes que se alejaban de él. Huellas que no eran humanas. O'Hara maldijo, con su enorme mano temblorosa. «¿Qué demonios está pasando, capitán?» No tenía respuesta, ni siquiera una mentira reconfortante. Y por primera vez consideré la posibilidad de que aquí hubiéramos encontrado algo mucho peor que tecnología antigua. Esprintamos por pasillos por los que podríamos haber jurado que habíamos pasado antes, el interior del Sentinel, retorciéndose y girando en un laberinto loco. Y entonces, un nuevo sonido. Un siseo, como la respiración forzada a través de un orificio inhumano, y un hedor acre y químico. Me detuve y levanté el puño. O'Hara casi chocó conmigo. Compartimos una mirada de miedo. No hicieron falta palabras. Todos nuestros instintos nos gritaban que corriéramos. ¿Y las chispas? El susurro de O'Hara apenas se escuchaba. El deber y la supervivencia luchaban en mi interior. Deber, la palabra hueca tras la que nos escondíamos cuando significaba enterrar a hombres buenos. Mis ojos barrieron la oscuridad, imaginando a Chispas atrapado, herido, aquellos pasos inhumanos acercándose. Se ha ido, ahogué, una parte de mí destrozada por las palabras. Ahora nos dirigimos a la esclusa. O'Hara asintió, en silencio, y nos volvimos. No hay retirada, me dije, solo un reposicionamiento táctico. Y quizá en ese momento comprendí por fin que las leyendas del centinela eran algo más que cuentos de borrachos. Había cosas peores que la muerte. La loca carrera hacia la esclusa fue un caos de pasos y respiraciones agitadas. O'Hara y yo, experimentados en cientos de situaciones peligrosas, nos vimos reducidos a animales asustados. El instinto se impuso donde había fallado la razón. Detrás de nosotros, el silbido se intensificó, ahora mezclado con el ruido sordo ocasional que enviaba vibraciones a través del antiguo casco de la nave. Eché un vistazo detrás de nosotros. El pasillo parecía deformarse y estirarse, y las paredes estaban bañadas en una extraña sustancia que brillaba tenuemente. Dentro de esa sustancia me pareció ver una forma distorsionada y corpulenta que se acercaba a nosotros, más deprisa. Le grité a O'Hara. Mis propios pasos vacilaban bajo el peso de un miedo primario que no podía nombrar. La esclusa estaba a la vista, pero llegar a ella era como atravesar una pesadilla. Cada intersección, cada rincón oscuro prometía una emboscada.
Esperaba que algo saltara sobre nosotros desde la oscuridad, sentir el ardor de las armas alienígenas abrasando mi carne. La esclusa finalmente se abrió y entramos a trompicones. Con el corazón latiéndonos en los oídos, tanteé los controles del techo y mis torpes dedos se negaron a funcionar con suavidad. O'Hara, normalmente tan decidida, se apoyó en el mamparo, jadeando, con los ojos muy abiertos por el miedo que reflejaban los míos. ¿Lo hemos perdido? Jadeó cuando las pesadas puertas interiores se cerraron de golpe. Yo no podía responder. Tenía los nervios a flor de piel. Cada sombra en las mirillas parecía una amenaza acechante. Mi mente se aceleró, repitiendo los horrores que habíamos presenciado. Chispas, gritos de pánico, esas pisadas inhumanas, esa respiración entrecortada. Teníamos que volver a la colonia, avisarles. Fuera lo que contenía el centinela, era peligroso, poderoso, más allá de nuestra comprensión. Tal vez un equipo científico con mejor equipo. Tal vez una respuesta militar. No sabía qué se necesitaba, solo que no podíamos enfrentar esto solos. Comprobación de sistemas. Forcé mi voz, que sonaba áspera y distante en mis propios oídos. Prepárense para lanzamiento de emergencia. Necesito a este cubo oxidado fuera de esta nave. O'Hara se movió con sorprendente presteza, arrastrándose hacia su consola mientras trabajaba. Me dejé caer contra el frío metal. El agotamiento me invadió como una ola, mezclado con un persistente horror. Habíamos perdido a Chispas. Lo habíamos abandonado en manos de lo que fuera que acechaba en los pasillos de este monstruo abandonado. Así no se hacían las cosas. Arriesgar la vida por tu tripulación formaba parte del pacto tácito entre los espaciales. Pero la supervivencia luchaba contra la parte de mí que aún se aferraba al sentido del honor. La profunda voz de O'Hara irrumpió en mis pensamientos. Los sistemas son extraños, capitán. Las lecturas están fuera de lo normal. La distribución de energía no tiene sentido. Como si algo estuviera interfiriendo, dejó de hablar y sentí que la nave se estremecía. No era el zumbido habitual de los motores, sino un latido que sacudía el núcleo mismo del Rastraner. O'Hara, informe. Espeté, poniéndome en pie una vez más. La nave se está moviendo. Nosotros no. Quiero decir, todo el maldito centinela se está moviendo. Miré fijamente los visores. El cilindro de la Sentinel se movía perezosamente por el campo de estrellas, como si hubiera despertado de su letargo de siglos. Pero con ese movimiento llegó un nuevo horror, más frío e insidioso. La nave no estaba abandonada, estaba viva. La visión de este antiguo monstruo, volviendo a la vida, fue un puñetazo que me dejó sin aliento. Mi mente buscó la lógica, cualquier explicación que no fuera la horrible realidad. Mal funcionamiento del sistema, dije. Incluso para mis propios oídos, las palabras eran débiles. Un patético intento de imponer orden en el caos que se desarrollaba a nuestro alrededor. Los sistemas están fritos, capitán, confirmó O'Hara, con preocupación en la estridencia de su voz habitualmente atronadora. El centinela. Hay energía fluyendo a través de él, pero no viene de nosotros, y no tiene ningún maldito sentido. Tenemos que liberarnos. Forcé las palabras, con el corazón hecho un nudo en el pecho. Todos mis instintos me decían que separarme de la nave sería un suicidio, pero quedarme significaba convertirme en parte del proceso alienígena que acababa de comenzar. Volví tambaleándome a mi propia consola, con las manos temblorosas mientras intentaba anular las abrazaderas de acoplamiento. Las alarmas sonaban, las advertencias parpadeaban en la pantalla. El Rostrunner estaba demasiado enredado. Los sistemas de la nave estaban atados por la energía que surgía de la nave alienígena. «No puedo hacerlo, capitán, no puedo», gritó O'Hara, con un temblor en sus palabras. Él era la fuerza bruta de nuestro trío, el que derribaba puertas a patadas y sometía a la obstinada maquinaria. Su impotencia era aterradora. El centinela se movió de nuevo,
con un movimiento lento pero inexorable. Ya no estábamos simplemente acoplados, éramos parte de su cuerpo, transportados mientras despertaba del insondable sueño que había soportado durante siglos. Entonces, nos dimos cuenta de que no estaba despertando. Nunca había dormido. Había estado esperando. ¿Qué hemos traído?, susurré, apenas audible por encima del corazón de la nave alienígena que latía en nuestros trajes mientras tocábamos estas cosas. O'Hara me miró fijamente, con los ojos llenos de comprensión. Nos habíamos centrado en lo físico, en aquella sombra aterradora de los pasillos, en las chispas, en los gritos de angustia. Pero quizá el verdadero monstruo era mucho más insidioso. «Está en nosotros», dijo, con su gran cuerpo temblando. «Ahora estamos enganchados, como ese cubo de pernos. Ya no estábamos en una misión de salvamento. Éramos pasajeros de una historia de terror cósmico, atrapados en la maquinaria de algo que escapaba a nuestra comprensión». El movimiento del Sentinel cambió, adquiriendo una cualidad extraña y deliberada. Nos alejábamos del grupo de asteroides. ¿A dónde demonios nos lleva? La única respuesta fue el silencio. El Rustrunner y los dos hombres atrapados en su interior eran ahora solo carga en aquel casco titánico. Las viejas leyendas susurraban que el centinela había desaparecido sin dejar rastro, llevado a un destino desconocido. Quizá descubriríamos dónde de primera mano. Sentí surgir un oscuro sentido del humor. Hacía falta una reliquia más antigua que la propia colonia, una nave de una época de dioses y poderes ancestrales, para doblegarme a mí, un avezado astronauta con toda una vida cerca de la muerte en su haber. Bueno, le dirigí una sonrisa irónica a O'Hara. Al menos no moriremos preguntándonos qué había en esa maldita nave. La respuesta de O'Hara fue una risa ahogada, desprovista de su bravuconería habitual. Habíamos sobrevivido al cinturón, a los peligros del salvamento de restos, a innumerables encuentros cercanos, solo para ser derribados por un enemigo que no podíamos ver, contra el que no podíamos luchar, que ni siquiera podíamos comprender. La oscura ironía de todo aquello era casi suficiente para hacer gritar a un hombre. El tiempo perdió todo su sentido. Atrapados en el interior del Rustrunner, los ritmos de la vida a bordo, comer, dormir, comprobar los sistemas que fallaban, se convirtieron en una patética burla de control. Las horas se fundían en días y, sin embargo, el centinela se movía con un propósito terrible. Dejando atrás las estrellas y los sistemas familiares, O'Hara y yo entramos en una extraña e incómoda coexistencia. La ruda camaradería había desaparecido, sustituida por un miedo compartido que nos envolvía como un sudario. Hablábamos poco, comíamos menos, con las rancias raciones del barco retorciéndose en nuestros estómagos. Observé cómo el gran hombre se retraía lentamente, cómo se despojaba de su fanfarronería para revelar un núcleo temeroso no muy diferente del mío. La propia nave estaba cambiando. No se trataba solo de la fluctuación salvaje de los sistemas o del temblor constante que recorría los pasillos. Las paredes brillaban con una luz tenue. El metal antes limpio parecía deformarse y fluir en la periferia de la visión. Las pesadillas plagaban el poco sueño que podía conciliar, atormentado por las visiones de aquellas marcas brillantes y el espeluznante sonido que nos persiguió aquel primer y funesto día. «Deberíamos volver a intentarlo», murmuró O'Hara en una ocasión, con la voz ronca y entrecortada. Había empezado a mirar a las profundidades de la esclusa como si pudiera crear una escotilla de escape. ¿Querer qué? No fui lo bastante cruel como para recordarle lo mal que había ido nuestro último intento de liberarnos. Retrocediendo, forzó las palabras. «Encuentra lo que infectó esta maldita nave. Haz que se libere». Era una locura, por supuesto, pero mi vieja temeridad se agitó ante su plan desesperado. Quizá era mejor que sentarse a esperar lo inevitable, dejando que lo que fuera que llevábamos dentro nos convirtiera en algo. El sueño me eludía en este ciclo. En su lugar,
Repetí los horrores que habíamos presenciado a bordo del Sentinel. Las chispas que desaparecían, las marcas alienígenas, la forma aterradora en la oscuridad. Formaba un mosaico de locura. Cada elemento alimentaba una posibilidad aterradora. Me levanté y fui al armario del equipo. Solo habíamos rescatado una parte del interior del Sentinel, pero era suficiente. Cuando me acerqué a O'Hara, con mi viejo fusil magnético en manos temblorosas, solo asintió con la cabeza, sustituyendo su desesperación. Esperaba poder luchar por él, ofrecerle alguna pizca de lógica prudente, pero parecía que la lógica nos había abandonado hacía tiempo. La esclusa era nuestro único camino de vuelta. Se abrió siseando, y por un momento dudé. Entonces me vino a la memoria el recuerdo de las chispas y los gritos, y me armé de valor. Volver hasta entrar en el Sentinel fue como entrar en una pesadilla viviente. La luz era más brillante. El aire olía como si la nave se estuviera pudriendo desde dentro. El pasillo se extendía ante nosotros, pero no era el mismo del que habíamos huido. Palpitaba, ramificando caminos que se retorcían y retorcían, como si estuviéramos entrando en las venas de un colosal organismo alienígena. ¿Hacia dónde?, gruñó O'Hara. La bravuconería era ahora una fina capa que apenas ocultaba su terror. No lo sé. Puse un pie delante del otro, con el rifle temblando en mis manos sudorosas. Pero algo nos llamaba, y era cierto. Un zumbido en mi cabeza, una atracción enfermiza que se hacía más fuerte con cada paso retorcido y brillante. No era un sonido ni una voz, sino una sensación más profunda que ninguno de los dos, que nos atraía inexorablemente hacia el corazón palpitante de la nave maldita. Cada paso en el vientre de la bestia se sentía como una rendición. Los pasillos se retorcían cada vez más. El hedor a podredumbre y a sustancias químicas extrañas nos picaba en los ojos y nos dificultaba la respiración. Respirar. Yo lo vi primero. No una forma ni un sonido, sino una ausencia, un vacío en la sustancia misma de la nave, una oscuridad cancerosa que palpitaba más allá de las paredes resplandecientes. El susurro del capitán O'Hara tenía el terror de un niño. Me acerqué. La curiosidad morbosa pudo más que los instintos chillones que me advertían. Este era el punto de no retorno. La oscuridad se hizo más profunda y se extendió, pareciendo absorber la luz del aire. Sentí una extraña atracción desde lo más profundo de mi ser, que me empujaba hacia aquel vacío obsceno. Entonces surgió de la negrura. Surgió una forma, suave y sinuosa, donde el resto de la nave estaba picado y lleno de cicatrices. Más que una forma, era una sugerencia de forma, que cambiaba constantemente, y era imposible de percibir en su totalidad. Fuera lo que mi mente esperaba ver, no era eso. ¡Dios mío!, gimió O'Hara, con el rifle temblándole en las manos. ¿Qué ha pasado? No hubo respuesta de la oscuridad, solo esa persistente atracción, una insidiosa llamada. Y por debajo de ella sentí una extraña agitación, una resonancia en mi interior, un reflejo de aquella forma en el vacío de tinta. Nos quedamos congelados en el borde. Cada fibra de nuestro ser nos decía que huyéramos. Sin embargo, al acercarnos inexorablemente, nuestras mentes parecían dividirse. Una parte de nosotros se resistía y otra daba la bienvenida al creciente vacío. Chispas, me ahogué, y saboreé la locura en la forma en que pronuncié su nombre. No está aquí, capitán. La voz de O'Hara estaba tensa. Ahora forma parte de esto. Me di cuenta como si fuera un golpe físico. Lo que habíamos pensado que era posesión, una infección alienígena, era algo mucho más retorcido. El centinela no solo consumía, asimilada, cada alma devorada se convertía en un nuevo hilo de su malvado diseño. Un nuevo temblor sacudió el pasillo y supe que ya no teníamos elección. La masa de tinta se acercaba sigilosamente, filtrándose por el suelo brillante como una mancha derramada. De repente, O'Hara gritó, un grito crudo y animal.
Se lanzó hacia adelante, disparando su rifle a ciegas hacia la oscuridad que se acercaba. Me uní a él, con el miedo impulsando cada uno de mis disparos. Las balas del cargador bien podrían haber sido guijarros contra la creciente sombra. Fluyó sobre O'Hara, asfixiándolo en una oscuridad imposible. Sus gritos cesaron bruscamente y fueron sustituidos por un silbido, como el aire forzado a través de un pulmón perforado. Su forma se retorció, cambió y se disolvió en la masa negra. Luego desapareció, dejando solo una sensación persistente de su terror en mi propia garganta. Mientras retrocedía, mis piernas se negaban a obedecer a mi instinto de huida. Lo sentí, un malestar en mi interior, como si algo dentro de mí se estuviera liberando. A través de las lágrimas y la visión borrosa, el vacío de tinta se solidificó. O'Hara renació en él. Sus rasgos se distorsionaron y se fundieron en una parodia. Sus ojos, orbes brillantes, se clavaron en mí con una intensidad odiosa que me heló el alma. La nave nos estaba cambiando, fusionando, convirtiéndonos en soldados de su terrible propósito. Retrocedí, cada paso una lucha contra esta insidiosa atracción. Tenía que volver al Rostrunner, avisar a la colonia. Pero la colonia parecía tan pequeña ahora, tan insignificante comparada con el horror cósmico que se desplegaba ante mí. Tropecé, caí de rodillas. El vacío avanzó, y en ese momento, con mi vida perdida y un abismo alienígena reclamándome, brotó una última pizca de desafío. Levanté el rifle. El cañón presionó contra mi propia sien y apreté el gatillo. Oscuridad. Esto es lo que debería haber llegado. El olvido. Un bendito final para la locura. En lugar de eso, hubo otra sacudida, un bandazo desorientador que me devolvió a la existencia. Mi primer aliento fue un jadeo. Luego, el hedor del aire viejo, el gemido de un motor antiguo luchando contra lo imposible. Estaba en el Rostrunner, imposible, y sin embargo, sabía en mis huesos que era verdad. Piense que es aquí, capitán. O'Hara rugió a mi lado. Su voz, el estruendo de la misma, la forma en que escupió capitán. Todo me resultaba tan familiar. Me palpitaba la cabeza y busqué a tientas el desbloqueo del casco, desesperado por el fresco chorro de aire reciclado. Cuando lo liberé, me temblaban las manos. No tenía que ser así. Ya veremos, me oí decir, y me di cuenta de su falsedad. Mi voz, mis palabras, pero mi voluntad. La confusión se convirtió en horror helado. Otro temblor recorrió la nave, y entonces O'Hara se detuvo y miró hacia el pasillo que llevaba al centinela. Había algo allí arriba. Gruñó con una voz inquietantemente familiar. Era yo, y me estaba observando a mí mismo. Estaba atrapado, prisionero en mi propio cuerpo maldito, mientras repetía la misma secuencia condenada. Mi cuerpo se movía, mis labios hablaban, palabras grabadas a fuego en un horrible recuerdo que no podía cambiar. Luego vinieron chispas, gritos, O'Hara cargando, y mi cuerpo. No, ya no era mío. Después de eso, cada latido de esa pieza se desarrolló en una agonía constante mientras montaba esa marioneta de carne, incapaz de detenerla. Morí en ese pasillo, solo para despertar en el Rostrunner, el ciclo reiniciado, mi mente pendiendo de un hilo. Fue peor que la muerte. Estaba condenado a revivir mi fracaso sin fin, una insignificante mota atrapada en una máquina alienígena más allá de mi comprensión. O'Hara también, y tal vez Sparks, todos atrapados en ella. Este bucle, esta cruel forma de existencia. Cuando el repugnante patrón comenzó a repetirse de nuevo, quise gritar, pero no pude controlar mi voz. Quería llorar, pero las lágrimas no eran mías. Quería morir, pero ya lo había hecho, de la peor manera imaginable. La nave no era solo un naufragio, era una prisión cósmica, y yo solo era el último recluso, condenado a la eternidad. Vi cómo mi cuerpo agarraba un fusil magnético y se preparaba para cargar una vez más contra el casco en descomposición de la nave. Quería luchar, desafiar, recuperar una pizca de control,
pero ahora sabía que el control era una ilusión. La rutina se repetiría una y otra vez. Mi desafío, mi esperanza, incluso mi miedo. Todo formaba parte del guión escrito en mi carne y mis huesos, distorsionado por una lógica alienígena. Y con esta horrible comprensión llegó una amarga aceptación. Ahora formaba parte del Centinela y no podía hacer otra cosa que aguantar.